contando, mi proyecto de Hilos de Mujer se trata, bueno, de una serie de retratos que voy a trabajar con lápiz de grafito sobre papel y luego voy a hacer una transferencia a tela de lienzo, la cual ya tengo preparada. Y esto a su vez los voy a ir trabajando cada retrato como si fuera un collage. Un collage que voy a intentar de ir incorporando materiales que representen a cada una de las mujeres que voy a retratar. A su vez estos van a ir... van a formar parte de un gran cuadro que va a estar entrelazado con estos hilos que voy a coser, tejer, bordar, van a estar como a ciertas distancias, ¿no? Pero siempre, o sea, se van a notar estos hilos que los van a conectar a todos. Y se van a conectar a su vez con un autorretrato que voy a hacer de mí misma también, que me parece que, o sea, al tratarse de personas que son parte de mi vida, tengo que autorretratarme también para dar ese vínculo, ¿no? ¿A qué se vinculan todas esas mujeres? Pues se vinculan a mí, ¿no? Y al principio pensé también en realizar retratos, sobre todo de mujeres femeninas. Decía, pues, no sé, de artistas, pero digo, es que quiero hacer algo más personal, ¿no? Entonces, las mujeres fuertes que han transcurrido, ¿no? O que han pasado por el camino de mi vida y me parece que también son importantes, son historias, memorias, referentes importantes que en mi vida que me han hecho ser la persona que soy hoy, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar te voy a preguntar si te parece bien que grabemos esta conversación. Es para la universidad, son con fines académicos únicamente. Y bueno, si estás dispuesta, comenzamos ya. Sí, por supuesto. Vale, gracias. Bueno, tú eres artista y profesora, eres artista visual, pero también eres o sea, eres profesora de teatro. Y bueno, yo quería ver si desde tu experiencia en todas estas disciplinas que tienes, podías ayudarme a ver cómo puedo mejorar, ¿no? A transmitir estas ideas que tengo sobre los vínculos en mi proyecto, ¿no? Entonces, bueno, te voy a hacer la primera pregunta que consiste en ¿qué cosas debo tener en cuenta al retratar a mujeres que han marcado mi vida para que el resultado sea respetuoso, profundo y honesto? Bueno, creo que las mujeres en general es una categoría muy enorme y que cada una tiene sus particularidades y se identifica con cosas muy diferentes. Así que tal vez lo primero sería consultar con cada mujer, conocerla y saber qué es lo que quiere mostrar al mundo. Tal vez si es la imagen o si es algo más profundo, porque la imagen a veces va muy en contra de lo que lleva la mujer en su alma. Así que tal vez consultarlo primero, tener una palabra o dos de conceptos que sean fundamentales para esa mujer, para poder incorporarlos al retrato. Vale, sí, me parece bien porque, claro, o sea, poder preguntarles a ellas, ¿no? ¿Qué conceptos o qué características creen que las retrata es información valiosa también para luego representarlas en un retrato. Pues sí, me parece muy bien. ¿Y qué aspectos de la identidad femenina consideras esenciales para representar en un proyecto como este? De lo femenino. Y hay muchas mujeres igual que no se identifican con lo que se denomina femenino y que Ujú. se identifican eh, con otro tipo de cosas que tal vez se consideran más masculinas. No sé si a todas las mujeres las identifican lo femenino, Ujú. en lo que se conoce como femenino. Creo que actualmente cada vez hay más mujeres que se van al opuesto de lo femenino para no caer tal vez en estereotipos o en etiquetas
que la sociedad suele poner a lo femenino como, como cosa mala, cuando en realidad no tendría por qué serlo. En este caso creo que viene, o sea, justo viene una pregunta que era cómo equilibrar esa fuerza, ¿no? Y la vulnerabilidad de estas mujeres sin caer en estos estereotipos, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuáles son los riesgos que ves al trabajar con historias íntimas de mujeres y cómo puedo evitarlos, ¿no? Estos riesgos. Y la mayoría de, si uno se pone a indagar en historias de mujeres, yo diría que no se identifican con lo que se reconoce como femenino, como lo delicado, lo débil, lo dulce. Yo, la mayoría de las mujeres que conozco, y creo que casi todas, podemos decir que conocemos a una tía, una amiga, una mamá, una abuela, que son la persona que sostiene, Mm, la persona que está ahí para aguantar todo, a pesar de todo. Yo las mujeres que conozco son esa, la imagen de la fortaleza, del claro. estar, de bancar, más allá de todo. Y creo que tal vez cuando pienso en los hombres se me viene mucho a la mente el hombre que se va, que abandona, que no puede, que si no es en grupo no lo hace, porque es exponerse demasiado. Y yo las mujeres que conozco son, aunque estén solas, van a salir al frente. Esas son las mujeres que yo reconozco. Obviamente que es condición humana la debilidad, el caer, el tener tristezas y todo tipo de problemas es del humano, pero creo que en la mujer está mucho más presente la fortaleza, el sostener, el ser un pilar de su hogar, de su Sí, casa, de su vida, que el caerse y llorar, como se ve muchas veces en las telenovelas y en los libros. La mujer que llora tirada y se queja de su vida y no hace nada. En la vida real eso se ve muy poco. tal cual, tal cual. De hecho, o sea, con todo lo que me estás diciendo, o sea, pienso mucho en mi abuela, por ejemplo, que es una mujer que enviudó muy joven y embarazada de una niña y eran 6 hijos y tiró para adelante, o sea, no hubo tiempo de llorar y vamos, o sea, para mí es una de las mujeres de mi vida que con, o sea, más fortaleza tienen y que más me inspiran, ¿viste? Eh, bueno, ahora para seguir, te voy a hacer una pregunta, una serie de preguntas que son, bueno, tu experiencia como docente, desde tu experiencia como docente para ver también en qué, o sea, desde tu experiencia como docente, cómo me puedes ayudar a construir este relato, ¿no? Eh, ¿Qué observas en tus estudiantes, mujeres, sobre todo, eh, sobre cómo construyen su identidad y cómo podría integrar yo, ¿no? Eso en mi proyecto. Bueno, yo trabajo principalmente en escuelas primarias, niños pequeños y con adolescentes. Eh, en los niños pequeños uno ve que no tienen tanto miedo a expresarse, a decir sus gustos personales, a ser ridículos y está bien y es normal de todos los niños, de casi todos los niños. Pero en la adolescencia hay un cambio muy marcado. Eh, Empieza a verse mucho más lo que es la diferencia de géneros y qué cosas están permitidas para unos sí y para otros no, y entonces ya empiezan a retraerse un poco las niñas y, y generalmente son mucho más reconocidos los logros de los varones Ujú. que los logros de las chicas, de las adolescentes, entonces empiezan a ser como o mucho más tímidas en cuanto a presumir o ponerse contentas de sus propios logros, o al contrario de ir al choque con otras personas para hacerse valer. Así que eh, hay muchas diferencias. Uno los ve más libres, más expresivos en la infancia y al llegar a la adolescencia empieza todo el caos de que están conformando su identidad. Así que muchos no saben bien cómo reaccionar y hacen esto de irse a polos opuestos, o callarme, ir al fondo, no decir nada, o ser la persona que va al choque siempre. Claro, No tienen como puntos medios ahí. claro, claro. Y
acompañar las historias de estas mujeres sin apropiarme de ellas ni interpretarlas desde mi mirada únicamente. Y yo creo que lo más importante es conversar con la persona, indagar tal vez su punto de vista, eh, o tal vez, no sé, conocer un poco del entorno. Yo creo que una persona es su mundo, es todo lo que lo rodea, todas las personas, las circunstancias. Eh, una persona no es solamente lo que hizo tal día, sino todo lo que pasó antes, todo lo que rodeó a esa situación. Así que muchas veces es indagar un poco más en el mundo de esa persona. Claro, Eh, porque es verdad que, yo, por ejemplo, al ser personas que yo conozco, o sea, creo tener yo una visión, pero claro, esta visión en realidad es más amplia también, ¿no? A su vez. Entonces, pues me resulta como, o sea, dónde está el límite también entre lo real, ¿no? Como escarbo esas capas de cebolla, ¿no? Quito esas máscaras o me centro en las que yo conozco y las realzo, ¿no? Y ahí está donde yo no sé cuál es el límite tampoco bien, ¿no? De cómo puedo hacer para que esos retratos se vean reflejadas estas personas, porque yo al mismo tiempo quiero que estas personas se vean reflejadas en esos retratos. y es que la persona sería todo, sería lo que ella y su mundo son y además lo que perciben los demás. Sería todo eso y a la vez la obra va a ser un ente aparte de la persona y va a tener su propia personalidad la obra. Claro, Puede que el retratado se vea identificado con aspectos de la obra, pero la obra en sí ya va a ser una cosa aparte que va a cobrar su propia vida, va a tener diferentes interpretaciones, así que la obra después va a ser aparte de la persona que es retratada. vale. Y esto me lleva a esta pregunta que me parece súper importante. Es que, ¿qué errores ves habitualmente cuando alguien trabaja temas de identidad en proyectos artísticos y cómo puede evitarlos? Y esto es, vamos, o sea, ya, digamos, de lo que tú ves en general, ¿no? De gente que trabaja en estos temas, porque en mi caso es el tema que voy a trabajar, o sea, para yo poder evitarlo, ¿no? Y el problema general es que uno no puede retratar a todas las mujeres en general, sino que va a retratar una parte, va a tomar solo un pequeño sector. Las mujeres que sufren, las mujeres que luchan, las mujeres que o sea, no se puede, los artistas no pueden tomar todo el concepto mujer porque es amplísimo, es como decir el ser humano y es amplísimo. Claro, yo desde Se basa mi solamente en una. Claro, yo desde mi punto de vista también, al pedirles los selfies, o sea, todos me han enviado su mejor cara, ¿sabes? Y claro, desde lo que yo conozco, también voy a brindar mi experiencia, ¿no? Y mi conocimiento, o sea, también sus mejores versiones. Entonces, claro, me resulta como, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, si yo hubiera tomado esas fotos, creo yo, que lo hubiera hecho de otra manera. O sea, creo que las fotos hubieran sido más íntimas o más espontáneas y diferentes, ¿no? Pero bueno, ya teniendo estos selfies y todo, yo creo que donde puedo jugar más, no sé tú lo que piensas, ¿no? Pero creo que puedo jugar más con este tema de del collage, ¿no? Desde trabajar los dibujos. Sí, y igualmente, tal vez si lo que querés representar es que la persona se siente identificada, a veces funciona mejor en vez de un selfie, decir, mándame una foto en donde vos te identifiques o con la que quieras ser representada. Tal vez una persona que es bailarina te manda sus pies, tal vez una persona que vive trabajando con sus manos te mande una foto muy en detalle de las grietas en sus manos, sus uñas. Tal vez la persona no quiere ser representada con su rostro, tal vez quiere ser representada con
una pieza que le tomó muchísimo tiempo para hacer y quiere mandarte una foto de esa pieza que es su máxima creación. Bueno, me parece muy Se ha interesante lo que me representado estás diciendo siempre porque con el rostro. me parece muy interesante lo que me estás diciendo porque es verdad que algunas de las personas que les he pedido la fotografía les ha costado mucho enviármela porque tampoco se decidían o no les gustaba y todo. Incluso mi mamá, por ejemplo, que va a ser una de las representadas, o sea, no le gusta nada la fotografía que me ha mandado. Me ha mandado una por salir y que ella piensa que, bueno, es de las mejores. Tal vez si yo le hubiera dado la opción, yo creo que ella hubiera elegido alguna de sus manos trabajando la masa, a ella que es repostera y que le encanta, pues me parece que es una aportación eh, muy, eh, o sea, como que es una aportación que me estás dando, ¿no? Que es bastante buena para considerarla, que podría ser algo que les podría pedir a cada una, ¿no? Eh, diferente, como para retratarlas de una manera diferente. Yo en un principio había pensado en los retratos porque estoy en mi momento donde el retrato, o sea, a lápiz grafito, es lo que más me convence, más me llena, me hace feliz. Pero claro, en este caso yo al retratarlas a mujeres, o sea, en este proyecto que pienso que es más profundo, o sea, sí debería tener en cuenta eso, qué cosas, o sea, cómo quieren retratarse ellas, ¿no? Y eso no lo había pensado. Entonces, nada, que me parece bastante chulo esta aportación que me estás dando. Así que, bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es sobre los procesos de los materiales y lo simbólico, ¿no? Que bueno, más o menos creo que ya vamos hablando de esto también, pero bueno, te hago la pregunta. ¿Qué materiales, texturas, técnicas te parecen más adecuadas para hablar de memoria, herencia y vínculo entre mujeres? Teniendo en cuenta que yo estoy, o sea, estoy trabajando sobre la leyenda del hilo rojo, que es una leyenda antigua china que habla sobre los vínculos, ¿no? Es una leyenda muy bonita, sobre que las personas nacemos con un hilo que se conecta a la mano de nuestro ser querido, ¿no? Y que esto, o sea, estemos donde estemos, este hilo nunca se va a romper y en algún momento nos podemos llegar a encontrar, ¿no? Entonces es una leyenda que me parece muy chula y siempre me ha eh, como que esta conexión es, ¿no? Me llevan mucho a mi propia historia, sobre todo porque, bueno, estando ahora en España, siendo argentina, estos vínculos con mi familia, con mis amigos, no siento que no tienen esa rotura, sino que estamos vinculados constantemente, ¿no? Con mi pareja, por ejemplo, o sea, también tengo esas conexiones que siento que son importantes y esta historia me representa muchísimo, ¿no? Junto con el retrato. Entonces, eh, ¿cómo hago para hablar, ¿no? O sea, las texturas, los materiales, las técnicas, ¿no? Yo creo que son bastante adecuadas. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿son adecuadas lo que quiero hacer para poder expresar esta sensación de vínculo entre cada retrato hacia mi persona? Sí, el hilo es parte, digamos, de la humanidad y nos vincula desde hace muchísimo y sobre todo se vincula a las mujeres por el tema de que en la antigüedad las mujeres quedaban con su telar haciendo las prendas que iban Claro, a cubrir a los niños, eh, las mujeres que se quedaban en casa bordando para que los hombres salieran a trabajar. Es un trabajo típico de asignado a lo femenino, esto bueno, dedicarse al tejido, al bordado y estar en la casa, eh, nos vincula un montón. Y esto de los hilos que conectan, creo que todas hemos tenido un abuelo, una mamá, alguien que nos ha enseñado a tejer, a coser, sí, a arreglar nuestras ropitas y creo que a los varones no se les enseña esto, o sea, no se les enseña, bueno, si se te rompe una prenda, puedes, puedes arreglarla cosiéndola, puedes hacerte tu propia ropa, es como que siempre se le adjudicó más a la mujer que al varón.
Bueno, Eh, pienso que justamente esto que dices, o sea, es interesante porque, claro, puede ser que por eso yo como mujer, ¿no? En mi caso, sienta tanta debilidad con esta leyenda también, ¿no? Porque es algo, o sea, la primera mantita de mi bebé, o sea, la tejió mi abuela, por ejemplo, la tengo guardada y es un símbolo, ¿no? De su cariño y su amor. Entonces, claro, todo este pensamiento, ¿no? Siempre está ligado. Los vestidos que yo usaba cuando era pequeña eran vestidos que me hacía mi abuela paterna. No sé, mi mamá viéndola cosernos también la ropa, ¿no? Y todas estas cosas, claro. O sea, puede ser que sean conexiones también que yo realizo en mi cabeza, ¿no? Eh, que me llevan bueno, yo creo que, o sea, me van a llevar a materializarlas ahora, por fin, con este proyecto, ¿no? También, todo este pensamiento. Entonces me parece súper interesante eso. ¿Y cómo puedo reforzar la metáfora del hilo para que sea más que un recurso visual, ¿no? Y se convierta en un lenguaje propio del proyecto? Pues creo que más o menos ya lo estamos contestando eso, ¿no? sí, yo el año pasado trabajé con lanas, un proyecto que hice con lanas, eh, y eran lanas y hilos que me los dieron cuando mi mamá falleció porque mi mamá se dedicaba a las artesanías y a los bordados y nadie sabía qué hacer con esos hilos y me los dieron a mí. Estaban todos enmarañados, embrollados Sí, y yo realmente no me iba a poner a desenredar todo eso porque no, no tenía tiempo y entonces se me ocurrió hacer un proyecto con eso, con las lanas y los hilos enmarañados, embrollados, y poner un montón de audios de WhatsApp en donde somos mis amigas y yo contando chismes. Y ahí está el video donde estoy tratando de desenmarañar todo ese embrollo y los chismes a medio contar, todos chismes a medio contar que no se terminan de contar nunca. Y el proyecto se llama Embrollera, por eh, esta característica que se le dice a las mujeres que son embrolleras de armar y desarmar líos y de sí, contar y descontar chismes y hacer cada vez la maraña más grande y no se entiende nada un chisme del otro. Así que yo usé los hilos y las lanas con la metáfora de que, bueno, están enredados como la conversación. claro. Las conversaciones están enredadas. Así que yo lo usé como una maraña, como un embrollo, y me sirvió para esa metáfora de los audios y de los chismes cruzados. Pero también hay un millón de formas de usarlo. O sea, tejido puede ser un tejido como una fibra muscular, o sea, puede ser el tejido como símbolo de, no sé, de poner un hilo solo y cortarlo es fácil, y poner muchos hilos juntos y tratar de cortarlo no es fácil. Se Claro, vuelve, mientras más hilos, es más duro, aunque eh, unitariamente es algo muy débil, colectivamente sería como algo muy fuerte. O sea, me parece que buscar la metáfora entre el material y lo que uno quiere representar es una cuestión muy fuerte. vale, vale. Pues, bueno, última pregunta de esta sección sería, ¿qué decisiones compositivas debería considerar al unir todos los retratos en una gran rompecabezas textil? O sea, creo que con esto o sea, de lo que me acabas de decir, más o menos se responde también un poco esa pregunta, ¿no? Así que si querés pasamos a la siguiente. Vale. Esta ya sería como el cierre, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué te hubiera gustado saber cuando empezaste a trabajar temas como la identidad, por ejemplo, en tus obras? Oh, ¿qué me hubiera gustado saber? Mm, no sé, creo que la identidad se va construyendo y que tal vez el retrato o la interpretación que haga uno hoy de una persona, eh, tal vez en 2 años es otra cosa totalmente diferente, porque las personas vamos evolucionando, no es la identidad la misma desde que nací hasta que se Claro, vaya de este mundo. Uno va creciendo, va mutando, se va
complementando con otras personas, te va mimetizando también y, y uno piensa que la tiene muy clara y que dice yo soy esto, yo soy así y después la vida te va cambiando y te va llevando a, a, a doblarte un poco, a ser más flexible. Nadie puede decir soy así y así voy a morir porque la No, vida nos no, va llevando. tal cual. Bueno, yo me reconozco mucho a mí misma que, o sea, cuando veo fotografías mías, o sea, digo, "Pf, es que era una persona totalmente diferente en cada etapa de mi vida y tampoco creo que en este momento de mi vida, o sea, vaya a ser el día de mañana la misma persona que soy hoy, ¿sabes? Entonces, bueno, y otra pregunta, ¿qué crees que debería tener siempre presente mientras desarrollo hilos de mujer? Esa me la voy a apuntar Y bien. yo creo que mostrar cosas diferentes de cada mujer, como mostrar la variedad, de una destacar tal aspecto, de otra tal vez destacar otro diferente, como para que la gente pueda ver de qué te nutriste de esas personas, qué es lo que te aportaron para tu persona, digamos. Claro. Entonces, también podría ser que, o sea, que aparte de preguntarles a ellas cómo les gustaría hacer esos retratados, o sea, volver a formular esto, no, porque ahora tengo una carpeta llena de selfies de ellas, tal vez de preguntarles, ¿no? Cómo quieren ser retratadas también, o sea, cómo quieren ser mostradas, ¿no? Y destacadas, ¿no? O sea, qué cosa destacar importante. ¿Y qué artistas, proyectos, lecturas crees que podrían ayudarme a profundizar en este camino? Uf, uy, yo el año pasado trabajé muchos, pero se me van ahora los nombres en concreto. Pero bueno, hay varios artistas plásticos que están trabajando con el tema de los textiles. Hay una que es mexicana que trabaja con lanas, hilos y tejidos y arma corazones enormes o órganos enormes, Ujú. tipo mega instalaciones que son increíbles. Yo Pues creo que si puedes luego buscarme los nombres y pasármelos, te los agradecería un montón. Porque sería importante también para mí no hacerme como un catálogo de referentes y ir empapándome un poco, ¿no? De lo que se está haciendo. De hecho, o sea, si hay algo que me encantaría ver es ese proyecto que has hecho con las lanas, estas desenredándolas de mujeres. Pues si me lo quieres pasar, pues estaría encantada de mirarlo y creo que también me ayudaría mucho. Pues tengo dos preguntas más y ya con eso lo concluimos. Y es, ¿qué decisiones creativas consideras clave para que un proyecto sobre identidad femenina sea honesto y no superficial? qué decisiones. ¿Qué Hoy decisiones eso no, creativas? ya no. Pues pasamos a la siguiente si quieres, no, no hace falta. ¿Qué crees que debería tener siempre presente mientras desarrollo hilos de mujer? Eh, que tener siempre presente. Y bueno, más que nada creo que conocer a la persona y saber, al menos yo, si tuviera que hacerlo, pensaría en el material y en la persona. Esta persona me da más hilos opacos, me da como vibras de hilo metalizado, hilo con textura, liso, es como hacer como una reflexión de, ahí sí sería como personal, de eh, qué me trae a mí esa persona. Si pienso en esta persona, pienso en liso, en sedoso, en suavidad, en áspero, en tener en cuenta cuál sería la relación de la persona con el material, tal vez. Ah, me parece muy Porque interesante eso, porque claro, o hay un sea, montón. podría ser como una combinación también, ¿no? De lo que decíamos al principio, de esto de pedir, o sea, una fotografía de cómo quieren ser retratadas y luego yo a su vez, o sea, para poder, digamos, formar parte de todo eso, ¿no? Y cuál es el vínculo que me une con esa persona, pensar un poco en el material, ¿no? De cómo yo veo a esa persona desde el material que voy a utilizar para hacer cada collage, ¿no? Me parece súper interesante también eso.
Así que bueno, muchas gracias por responderme mis preguntas y por estar ahí. De hecho, estoy agradecida también que formes parte de mi trabajo, de mi proyecto. Tenemos un vínculo que nos une desde hace muchos años y nada, quería agradecerte también todos tus saberes y que estoy segura que me van a ayudar muchísimo con el desarrollo de mi proyecto. Así que Bueno, muchas bueno, gracias también. venga, hasta luego. Espera, Bueno. ahí lo corto.